En la turbulenta historia del pueblo de Israel existe un periodo extraordinario que muchos llaman los años salvajes de la nación. Imagina un tiempo en el que no había reyes ni un gobierno central y el caos amenazaba con engullir a la sociedad en cada generación. Este es el fascinante período de los jueces, una época que duró aproximadamente 350 años y que guarda algunas de las historias más sorprendentes de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una nación sobrevive sin un líder formal? ¿Cómo un pueblo puede mantenerse unido cuando está rodeado de enemigos por todos lados? La respuesta radica en un grupo único de héroes y heroínas que Dios levantó en momentos cruciales. No eran jueces como los conocemos hoy en día, eran mucho más que eso. Eran libertadores, guerreros y líderes carismáticos, elegidos por el propio Dios para rescatar a su pueblo. Entre ellos encontramos personajes fascinantes, una profetisa que comandaba ejércitos, un hombre que derrotó a todo un ejército con solo 300 soldados, un guerrero que hizo un voto trágico, e incluso un hombre con fuerza sobrehumana que luchó solo contra miles. Sus historias están llenas de momentos épicos, decisiones controvertidas y profundas lecciones sobre fe, liderazgo y las consecuencias de nuestras elecciones. En este viaje por la historia de los jueces de Israel, descubrirás cómo Dios trabaja a través de personas improbables para realizar hazañas extraordinarias, y cómo un pueblo aprende, a veces de la manera más difícil, las consecuencias de abandonar sus valores y su fe. La historia de los jueces de Israel comienza después de un periodo crucial en la historia del pueblo hebreo, la conquista de Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, las tribus de Israel habían conquistado gran parte de la tierra prometida a través de batallas memorables, como la caída de los muros de Jericó y la batalla donde el sol se detuvo en Gabaón. Esta conquista no fue completa, pero estableció a Israel firmemente en la tierra que Dios había prometido a Abraham siglos antes. Tras las grandes conquistas, cada tribu recibió su porción de territorio. Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés se establecieron al este del río Jordán, mientras que las demás tribus ocuparon la región occidental. Judá recibió el territorio al sur, incluida la región montañosa. Efraín y la otra mitad de Manasés se instalaron en la región central, mientras que las demás tribus ocuparon sus respectivas porciones conforme al sorteo sagrado. Cerca del final de su vida, Josué convocó una última asamblea en Siquem. En ese momento histórico recordó al pueblo todos los actos poderosos de Dios, desde el llamado de Abraham hasta ese momento. En un discurso memorable desafió al pueblo con las palabras: «Elijan hoy a quien quieren servir». El pueblo respondió con un compromiso solemne de fidelidad al Señor, y Josué estableció una alianza ese día, registrando todo en el libro de la ley de Dios. La muerte de Josué trajo grandes desafíos para Israel. Sin un líder central designado por Dios, cada tribu necesitaba completar la conquista de su territorio y lidiar con los pueblos cananeos que aún habitaban la tierra. Algunas tribus tuvieron éxito, pero otras no lograron expulsar completamente a los habitantes paganos, prefiriendo hacer acuerdos y cobrar tributos, desobedeciendo así la orden divina de no hacer alianzas con estos pueblos. Con el paso del tiempo, surgió una nueva generación que no había presenciado los grandes actos de Dios. La travesía del Mar Rojo, la provisión en el desierto, la conquista de Canaán. Esta generación no conocía al Señor personalmente, ni comprendía la importancia de mantener la alianza con Él. Comenzaron a mezclarse con los pueblos de la tierra, adoptando sus costumbres y, lo que es aún más grave, sus dioses.
Este fue el inicio de un patrón cíclico que caracterizaría todo el periodo de los jueces. El ciclo comenzaba cuando el pueblo abandonaba a Dios, volviéndose a los ídolos cananeos, especialmente Baal y Asera. Como consecuencia de esta apostasía, Dios permitía que pueblos enemigos los oprimieran. Bajo el peso de la opresión, el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor por liberación. Dios, en su misericordia, levantaba un juez para liberar y liderar al pueblo. Durante la vida de este juez, la nación disfrutaba de un período de paz y prosperidad. Sin embargo, tras la muerte del juez, el ciclo recomenzaba con una nueva apostasía. Los jueces eran diferentes de los reyes que vendrían posteriormente. No establecían dinastías, no cobraban impuestos y no mantenían una corte real. Eran líderes levantados por Dios para situaciones específicas, combinando roles militares y espirituales. Como líderes militares, organizaban ejércitos y dirigían campañas de liberación. Como líderes espirituales, llamaban al pueblo de vuelta a la alianza con Dios y juzgaban disputas entre el pueblo según la ley de Moisés. El primero de estos jueces fue Otoniel, sobrino de Caleb. Su historia como guerrero ya era conocida. Había conquistado la ciudad de Kiriat Sefer y como recompensa recibió a Acsa, hija de Caleb, como esposa. Cuando Israel cayó bajo la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, durante 8 años, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Él lideró a Israel en una guerra de liberación, derrotando al opresor y estableciendo un período de paz que duró 40 años. Tras la muerte de Otoniel, Israel nuevamente se apartó de Dios y cayó bajo el dominio de Eglón, rey de Moab, quien formó una alianza con amonitas y amalecitas. Durante 18 años, los israelitas pagaron pesados tributos a los moabitas. Fue entonces cuando Dios levantó a Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, como libertador. Ahod elaboró un plan estratégico. Fabricó una espada de doble filo con una longitud de 1 codo y la ató bajo sus vestiduras en el lado derecho. Algo inusual que no levantaría sospechas, ya que los guerreros normalmente llevaban sus espadas en el lado izquierdo. Como parte de la delegación que llevaba el tributo a Eglón, logró una audiencia privada con el rey, alegando tener un mensaje secreto. Cuando se quedó a solas con Eglón, que era muy obeso, Ehud declaró tener un mensaje de Dios y, aprovechando el momento en que el rey se levantó de su trono, sacó la espada con su mano izquierda y la clavó en el vientre del rey. Después de cerrar las puertas de la cámara real y escapar, Ehud movilizó un ejército israelita, tomó los vados del Jordán para impedir la huida de los moabitas y lideró una campaña que resultó en la muerte de 10,000 guerreros enemigos. Esta victoria aseguró 80 años de paz para Israel. El próximo juez mencionado es Samgar, hijo de Anat, cuya historia se cuenta en un solo versículo. Durante un período de opresión filistea, mató a 600 enemigos usando una aguijada de bueyes, una herramienta agrícola larga con una punta de metal utilizada para guiar al ganado. Esta breve mención demuestra cómo Dios puede usar instrumentos improbables para liberar a su pueblo. Nuevamente Israel se alejó de Dios, y esta vez cayó bajo la opresión del rey Jabín de Azor, una ciudad-estado cananea. Jabín poseía un ejército formidable, con 900 carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de la época. Durante 20 años oprimió duramente a los israelitas, que vivían en constante miedo debido al poder militar superior de los cananeos. En este período, Débora, una profetisa, juzgaba a Israel. Se sentaba bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, donde el pueblo la buscaba para resolver disputas. Su autoridad espiritual era reconocida en todo Israel, y a través de ella Dios comunicaba su voluntad al pueblo. Débora convocó a Barak, de Neftalí,
transmitiéndole la orden divina de reunir a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón en el monte Tabor. Barak, aunque llamado por Dios, se mostró reacio a ir sin la presencia de Débora. Ella accedió a acompañarlo, pero profetizó que la gloria de la victoria sería dada a una mujer. La batalla contra Sísara, comandante del ejército de Jabín, fue extraordinaria. Cuando Barak descendió del monte Tabor con sus hombres, Dios causó confusión en el ejército enemigo. Una fuerte lluvia transformó el valle del río Sison en un lodazal, convirtiendo los temidos carros de hierro en un estorbo más que en una ventaja. El ejército cananeo fue completamente derrotado y Sísara huyó a pie. El general fugitivo buscó refugio en la tienda de Jael, esposa de Heber el ceneo. Aunque su pueblo tenía paz con Jabín, Jael estaba del lado de Israel. Ofreció hospitalidad a Sísara, dándole leche para beber y un lugar para descansar. Cuando él durmió, profundamente cansado, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo, y clavó la estaca en la sien de Sísara, matándolo. Así se cumplió la profecía de Débora sobre que la gloria de la victoria sería dada a una mujer. Esta gran victoria fue celebrada en el Cántico de Débora, una de las composiciones poéticas más antiguas y hermosas de la Biblia. El cántico no solo celebra la victoria, sino que también proporciona importantes detalles históricos. Elogia a las tribus que participaron en la batalla: Zabulón, Neftalí, Isaacar, Efraín, Benjamín y Manasés. Critica a las que se abstuvieron: Rubén, Galaad, Dan y Aser, y exalta a los héroes mientras pronuncia maldiciones sobre aquellos que no ayudaron en la causa del Señor. Años después, Israel nuevamente se alejó de Dios y sufrió una severa opresión de los madianitas. Durante 7 años, los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadían Israel en la época de las cosechas, destruyendo las plantaciones y robando el ganado, forzando a muchos israelitas a esconderse en cuevas en las montañas. Fue en este contexto que Dios llamó a Gedeón, quien estaba trillando trigo escondido en un lagar para evitar a los madianitas. Un ángel del Señor se le apareció, llamándolo Valiente Guerrero, un título irónico considerando su miedo. Gedeón cuestionó la presencia de Dios ante el sufrimiento del pueblo, pero recibió la misión de liberar a Israel. Su primera tarea fue destruir el altar de Baal, que pertenecía a su propio padre, y cortar el poste ídolo que estaba junto a él. Gedeón realizó esta misión durante la noche, con la ayuda de 10 siervos. Cuando el pueblo descubrió lo que había sucedido y quiso matarlo, su padre lo defendió con un argumento irónico: si Baal era realmente un dios, que él mismo se defendiera. Este incidente le valió a Gedeón el nombre de Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él. Aún inseguro de su misión, Gedeón pidió 2 señales a Dios usando un vellón de lana. En la primera noche, pidió que el vellón estuviera mojado de rocío, mientras el suelo alrededor permaneciera seco. En la segunda noche pidió lo contrario. Dios concedió ambas señales, confirmando su llamado. Con la confirmación divina, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. Sin embargo, Dios dijo que eran muchos, para que Israel no se jactara diciendo que su propia fuerza los había liberado. Primero, siguiendo la ley de Moisés, Gedeón permitió que los temerosos volvieran a casa. 22,000 partieron. Aún así, Dios dijo que eran muchos y ordenó una prueba. Los hombres debían beber agua de un arroyo. Aquellos que se arrodillaran para beber serían dispensados, quedando solo los que llevaban el agua a la boca con las manos, permaneciendo alertas. Solo 300 hombres pasaron la prueba. Con este pequeño ejército, Dios dio a Gedeón una estrategia inusual.
Durante la noche, Gedeón escuchó a un soldado madianita contar un sueño a su compañero. Un pan de cebada había rodado hasta el campamento madianita, derribando una tienda. El compañero interpretó el sueño como una señal de que Dios había entregado Madián en las manos de Gedeón. Este sueño animó a Gedeón. Dividiendo a sus 300 hombres en 3 grupos, Gedeón dio a cada hombre una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha. En medio de la noche rodearon el campamento enemigo. A su señal, todos tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, revelando las antorchas y gritaron: «¡Espada del Señor y de Gedeón!». El ruido repentino y las luces causaron total confusión en el campamento madianita. En su pánico, los enemigos comenzaron a luchar entre sí y huyeron. Gedeón convocó más tropas para perseguir a los fugitivos, logrando una victoria completa. Después de esta extraordinaria victoria, el pueblo quiso hacer de Gedeón su rey, estableciendo una dinastía. Sin embargo, él sabiamente se negó, diciendo que el Señor debía reinar sobre ellos. Lamentablemente, Gedeón cometió un error al hacer un efod con el oro tomado de los madianitas. Este efod terminó convirtiéndose en objeto de idolatría para Israel. Aún así, la tierra tuvo paz durante 40 años durante su vida, y Gedeón tuvo 70 hijos, demostrando su prosperidad e influencia. Después de la muerte de Gedeón, uno de sus 70 hijos, Abimelec, cuyo nombre significa «mi padre es rey», decidió tomar para sí el poder que su padre había rechazado. Nacido de una concubina que vivía en Siquem, Abimelec se aprovechó de sus lazos familiares con los siquemitas para ganar apoyo. Se dirigió a los ciudadanos de Siquem, preguntándoles qué sería mejor: ser gobernados por todos los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre que era su hueso y su carne. Los siquemitas, convencidos por su argumento y movidos por el orgullo tribal, le proporcionaron a Abimelec 70 piezas de plata del templo de Baal Berit. Con este dinero, contrató a hombres vagabundos y violentos que lo siguieron. En un acto de brutalidad singular, Abimelec fue a la casa de su padre en Ofra y asesinó a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Solo el más joven, Jotam, logró escapar escondiéndose. Jotam, al enterarse de que los hombres de Siquem habían hecho rey a Abimelec, subió al monte Gerizim y pronunció una parábola poderosa que sería profética. En la parábola, los árboles salieron a ungir a un rey sobre ellos. Primero invitaron al olivo, símbolo de paz y prosperidad, pero este se negó a abandonar su función de producir aceite que honra a Dios y a los hombres. Luego buscaron la higuera, conocida por su dulzura y productividad, pero ella tampoco quiso dejar su dulzura y sus buenos frutos. La vid fue la tercera invitada, pero también se negó, prefiriendo seguir produciendo vino que alegra a Dios y a los hombres. Finalmente, todos los árboles se volvieron hacia el espino, una planta inútil y dañina. El espino, representando a Abimelec, aceptó rápidamente, pero con una amenaza: si realmente quieren ungirme como rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no quieren, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Esta parábola fue una clara advertencia. Abimelec sería un rey destructivo, y tanto él como los siquemitas terminarían destruyéndose mutuamente. La profecía de Jotam no tardó en cumplirse. Después de 3 años de reinado, Dios permitió que un espíritu maligno surgiera entre Abimelec y los ciudadanos de Siquem, quienes comenzaron a actuar traicioneramente contra él. La ciudad que lo había apoyado ahora se volvía contra su gobierno. Un nuevo líder, Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem y comenzó a incitar al pueblo contra Abimelec, cuestionando por qué debían servir al hijo de la sierva de Gedeón. Cuando Zebul,
gobernador de la ciudad y aliado de Abimelec, supo de la conspiración, envió mensajeros advirtiendo al rey. Abimelec reaccionó con una violencia brutal. Atacó la ciudad, mató a sus habitantes y la destruyó por completo, esparciendo sal sobre sus ruinas, un gesto simbólico de maldición y esterilidad perpetua. Los sobrevivientes se refugiaron en la torre del templo de Baal-Berit, pero Abimelec y sus hombres cortaron ramas de árboles, rodearon la torre y la incendiaron, matando a unas 1000 personas. La sangrienta carrera de Abimelec llegó a su fin en Tebes, otra ciudad que intentó conquistar. Mientras atacaba una torre fuerte donde el pueblo se había refugiado, una mujer arrojó una piedra de molino sobre su cabeza, rompiéndole el cráneo. Para evitar la vergüenza de morir a manos de una mujer, Abimelec ordenó a su escudero que lo matara con la espada. Así terminó el primer experimento de Israel con la monarquía, en tragedia y derramamiento de sangre. Después de este período turbulento, Dios levantó a Tola, de la tribu de Isaacar, para juzgar a Israel. Viviendo en Samir, en la región montañosa de Efraín, lideró a Israel durante 23 años, restaurando el orden y la justicia tras el caos dejado por Abimelec. Aunque se dice poco sobre su gobierno, el hecho de haber proporcionado más de 2 décadas de estabilidad sugiere un periodo de paz y retorno a la adoración del Señor. Después de Tola vino Jair, el galaadita, quien juzgó a Israel durante 22 años. Su prosperidad se evidencia por el hecho de tener 30 hijos, que montaban 30 asnos y gobernaban 30 ciudades en Galaad. Este detalle no solo demuestra la riqueza e influencia de Jair, sino que también sugiere un periodo de paz y desarrollo económico bajo su liderazgo. Sin embargo, después de la muerte de Jair, los israelitas una vez más se apartaron del Señor, sirviendo a los Baales, Astartés y otros dioses paganos. Como consecuencia, Dios los entregó en manos de los filisteos y de los amonitas, quienes los oprimieron duramente durante 18 años. Fue en este contexto que surgió Jefté, una figura compleja y trágica en la historia de Israel. Jefté era hijo de Galaad con una prostituta. Cuando creció, sus medio hermanos nacidos de la esposa legítima de Galaad lo expulsaron de la familia, diciéndole que él, hijo de otra mujer, no tendría parte en la herencia. Rechazado, Jefté se estableció en la tierra de Tob, donde reunió a su alrededor un grupo de hombres vagabundos que lo seguían en sus aventuras. Cuando los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté, el mismo hombre al que habían rechazado, pidiéndole que liderara la lucha contra los enemigos. Jefté primero los confrontó con la ironía de la situación. Lo habían expulsado y ahora buscaban su ayuda. Tras negociaciones, aceptó liderar al pueblo con la condición de que, si vencía, sería reconocido como jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Antes de partir para la batalla, Jefté intentó la vía diplomática. Envió mensajeros al rey de los amonitas, preguntando sus razones para atacar a Israel. El rey respondió acusando a Israel de haber tomado sus tierras al subir de Egipto. Jefté entonces presentó una detallada explicación histórica, demostrando cómo Israel había conquistado legítimamente esas tierras de Sehón, rey de los amorreos, y no de los amonitas. Cuando la diplomacia falló, Jefté se preparó para la guerra. Fue entonces cuando hizo un voto imprudente al Señor. Si Dios le daba la victoria, ofrecería en holocausto al primero que saliera de las puertas de su casa para recibirlo al regresar. El Señor le dio la victoria a Jefté, quien derrotó completamente a los amonitas. Sin embargo, al regresar a su casa en Mizpa, quien salió a recibirlo danzando al son de panderos fue su única hija. Ante esta tragedia, Jefté rasgó sus vestiduras en desesperación.
Su hija, al conocer el voto, aceptó su destino, pidiendo solo 2 meses para llorar su virginidad en las montañas con sus amigas. Después de este período, Jefté cumplió su voto, un acto que estableció una costumbre en Israel. Las jóvenes salían anualmente para lamentar a la hija de Jefté durante 4 días. La victoria de Jefté sobre los amonitas, sin embargo, provocó un conflicto interno con la tribu de Efraín. Los efraimitas, sintiéndose excluidos de la gloria de la batalla, amenazaron con quemar la casa de Jefté. Este conflicto resultó en una guerra civil en la cual los galaaditas, bajo la dirección de Jefté, derrotaron a los efraimitas. Para identificar a los fugitivos de Efraín que intentaban cruzar el Jordán, los galaaditas utilizaban una prueba lingüística. Pedían que pronunciaran la palabra Shibolet. Los efraimitas, que no podían pronunciar el sonido Shi, decían Sibolet y eran entonces ejecutados. 42.000 efraimitas murieron en este conflicto fratricida. Después de Jefté, que juzgó a Israel durante 6 años, vinieron 3 jueces menores. Ibzán de Belén, que tuvo 30 hijos y 30 hijas, gobernó durante 7 años. Elón, el zabulonita, juzgó a Israel durante 10 años. Y Abdón, que tenía 40 hijos y 30 nietos, que montaban 70 asnos, juzgó a Israel durante 8 años. Aunque se dice poco sobre sus gobiernos, el número de hijos y la mención de los asnos sugiere períodos de relativa paz y prosperidad. El próximo gran juez sería Sansón, cuya historia comienza incluso antes de su nacimiento. En una época en la que Israel estaba bajo dominio filisteo, el ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, que era estéril, anunciándole que tendría un hijo. Este hijo debía ser nazareo desde el vientre, lo que significaba que nunca debía beber vino o bebida fuerte, nunca cortar su cabello y nunca tocar un cadáver. Él comenzaría a liberar a Israel del poder de los filisteos. Cuando el niño nació, fue llamado Sansón, y el Señor lo bendijo. A medida que crecía, el Espíritu del Señor comenzaba a agitarlo, manifestándose en demostraciones sobrenaturales de fuerza. Sin embargo, Sansón también manifestaba debilidades significativas, especialmente su atracción por mujeres filisteas, lo que iba en contra de la ley de Dios que prohibía matrimonios con personas de naciones paganas. La primera de estas mujeres fue una joven de Timnat. Cuando Sansón fue a verla, encontró un león joven en el camino y, movido por el Espíritu del Señor, lo desgarró con sus propias manos como si fuera un cabrito. Días después, al pasar por el mismo lugar, encontró un enjambre de abejas y miel en el cadáver del león. Este incidente inspiró un acertijo que propuso durante su banquete de bodas. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Los filisteos, incapaces de resolver el acertijo, presionaron a la esposa de Sansón para descubrir la respuesta. Ella importunó a Sansón durante 7 días hasta que él reveló el secreto, y ella se lo contó a sus compatriotas. Enfurecido por la traición, Sansón mató a 30 filisteos en Ascalón para pagar la apuesta del acertijo. Más tarde, al descubrir que su suegro había dado a su esposa a otro hombre, Sansón capturó 300 zorras, las ató en pares con antorchas entre las colas y las soltó en los campos de los filisteos, destruyendo sus cosechas. Los filisteos reaccionaron quemando a la esposa de Sansón y a su padre. En venganza, Sansón los atacó con gran matanza. Los filisteos entonces invadieron Judá buscándolo. Para evitar una guerra, 3.000 hombres de Judá fueron hasta Sansón, que se había refugiado en la cueva de la roca de Etam, y lo ataron para entregarlo a los filisteos. Sin embargo, cuando lo llevaron atado, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Las cuerdas en sus brazos se volvieron como hilos quemados, y con una quijada de asno fresca encontrada en el suelo, mató a 1000 filisteos. Después de esta batalla, sediento y agotado,
Sansón clamó al Señor, quien hendió una roca en Lehi, haciendo brotar agua para que bebiera. En otra ocasión memorable, Sansón visitó a una prostituta en Gaza. Cuando los filisteos rodearon la ciudad para capturarlo, se levantó a medianoche, arrancó las puertas de la ciudad con sus postes y cerrojos y las cargó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. El episodio final y más famoso de la vida de Sansón involucró a Dalila, una mujer del valle de Sorek. Los príncipes de los filisteos le ofrecieron 1100 siclos de plata cada uno para descubrir el secreto de la fuerza extraordinaria de Sansón. Dalila intentó 3 veces descubrir el secreto y 3 veces Sansón la engañó. Primero dijo que sería con 7 cuerdas de arco frescas, luego con cuerdas nuevas que nunca se hubieran usado, y luego con 7 trenzas de su cabello tejidas en un telar. Finalmente, tras importunarlo diariamente hasta que su alma se angustió hasta la muerte, Sansón reveló que su fuerza estaba en su cabello no cortado, señal de su consagración a Dios como nazareo desde su nacimiento. Dalila hizo que Sansón durmiera en su regazo y llamó a un hombre para que cortara las 7 trenzas de su cabello. Su fuerza lo abandonó, y los filisteos lo capturaron. Le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler grano en la prisión. Sin embargo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Durante la fiesta, con el templo lleno de personas, hicieron traer a Sansón para divertirlos. Posicionado entre las columnas centrales, Sansón hizo su última oración. Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerza solo una vez más, oh Dios, para que me vengue de los filisteos de una vez por mis 2 ojos. Con toda su fuerza, empujó las columnas centrales, y el templo se derrumbó sobre los príncipes y todo el pueblo que estaba en él. Así, Sansón mató a muchos más en su muerte de los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda su familia fueron a buscar su cuerpo, y lo sepultaron en la tumba de su padre Manoa, entre Sorá y Estaol. Había juzgado a Israel durante 20 años. El período final de la era de los jueces está marcado por la transición a la monarquía, y esta transición está personificada en Samuel, quien sería el último juez y el primero de los grandes profetas. Su historia comienza con el profundo deseo de su madre, Ana, de tener un hijo. Ana era una de las 2 esposas de Elcaná y sufría por ser estéril. Durante una visita al tabernáculo en Silo, oró fervientemente al Señor, prometiendo que si tuviera un hijo, lo dedicaría al servicio de Dios por toda su vida. El Señor respondió a su oración y ella dio a luz a Samuel. Fiel a su promesa, cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo y lo entregó al cuidado del sacerdote Elí. Samuel creció ministrando ante el Señor, vistiendo un efod de lino y recibiendo anualmente una túnica nueva que su madre le traía. El llamado profético de Samuel llegó aún en su juventud. Una noche, mientras dormía en el tabernáculo cerca del arca de Dios, el Señor lo llamó. Pensando que era Elí, Samuel corrió hasta el sacerdote 3 veces. En la tercera vez, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño y le instruyó a responder: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Fue entonces cuando el Señor reveló a Samuel su primer oráculo profético, el juicio que vendría sobre la casa de Elí a causa de la iniquidad de sus hijos. Los hijos de Elí, Hofni y Fineas, eran sacerdotes corruptos que despreciaban las ofrendas del Señor y se aprovechaban del pueblo. A pesar de las reprensiones de su padre, continuaban en sus malos caminos. Esta situación culminó en una gran tragedia. Durante una batalla contra los filisteos, el arca del Señor fue capturada, Hofni y Fineas fueron asesinados y Elí, al enterarse de las noticias, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. A medida que Samuel crecía, todo Israel reconocía que él había sido establecido como profeta del Señor.
viajaba en circuito por Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Sin embargo, cuando envejeció, estableció a sus hijos como jueces, pero ellos no siguieron sus caminos, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Esta situación, sumada a la continua amenaza filistea, llevó a los ancianos de Israel a pedirle a Samuel que les diera un rey como tienen todas las naciones. Esta petición desagradó a Samuel, pero el Señor le dijo que escuchara la voz del pueblo, advirtiéndoles, sin embargo, sobre los derechos y deberes que un rey exigiría de ellos. Siguiendo la orientación divina, Samuel ungió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, como primer rey de Israel. Este acto marcó el fin oficial de la era de los jueces y el inicio de la monarquía israelita. Sin embargo, la transición no significó un abandono completo del antiguo sistema. Samuel continuó ejerciendo influencia como profeta y consejero, representando la continuidad de la autoridad espiritual, mientras la autoridad política pasaba a manos del rey. La era de los jueces, que duró aproximadamente 350 años, fue un período crucial en la historia de Israel, marcado por ciclos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Los jueces fueron instrumentos de Dios para mantener a la nación y preservar la fe en tiempos difíciles, preparando el camino para el establecimiento de la monarquía. Sus historias siguen siendo relevantes, demostrando cómo Dios puede usar a personas imperfectas para cumplir sus propósitos y cómo la fidelidad a Él es fundamental para el bienestar de su pueblo. La historia de los jueces de Israel nos enseña lecciones profundas y atemporales. Vemos cómo Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nunca abandonó a su pueblo, incluso cuando se desviaban. A través de personas improbables, una profetisa como Débora, un hombre inseguro como Gedeón, un rechazado como Jefté, un hombre fuerte pero impulsivo como Sansón, Dios manifestó su poder y cumplió sus propósitos. Cada juez, con sus virtudes y defectos, nos muestra que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a servirle. Vemos en sus historias que la verdadera fuerza no está en ejércitos numerosos, en habilidades extraordinarias o en posiciones de poder, sino en la fidelidad al Señor y en la disposición de ser usado por Él. El ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación refleja no solo la historia de Israel, sino también nuestro propio viaje espiritual. ¿Cuántas veces nos alejamos de Dios? Sufrimos las consecuencias, clamamos por ayuda y experimentamos su gracia restauradora. Esta historia nos desafía a reflexionar. ¿Qué tipo de liderazgo buscamos hoy? ¿Cómo respondemos a los llamados de Dios en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos en sus manos, incluso si nos sentimos inadecuados o imperfectos? Si has sido tocado por estas extraordinarias historias de la Biblia y deseas seguir aprendiendo más sobre las maravillosas obras de Dios, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y comparte con amigos y familiares que también puedan ser edificados por estos mensajes. Juntos podemos difundir la palabra de Dios y sus lecciones eternas a más personas. Recuerda, así como Dios usó a personas comunes para realizar hazañas extraordinarias en la época de los jueces, Él continúa haciendo lo mismo hoy. Tú también puedes ser un instrumento en las manos del Señor. Deja tu like, comparte este video y nos vemos en el próximo episodio de nuestras historias bíblicas.